Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con la columna abiertamente de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Vamos a estar hablando de los desafíos y oportunidades de la pospandemia para personas mayores, porque cada vez estamos más cerca de esta pospandemia, así que un tema sumamente interesante para analizar y para ver cómo nos ha modificado de alguna manera la cotidianeidad, el haber tenido que cambiar nuestros hábitos y nuestras rutinas. Muy bienvenida, Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes para los oyentes. Un gusto estar aquí nuevamente para compartir este espacio. Y bueno, sí, como tú bien venías diciendo, es un desafío y una oportunidad la pospandemia para las personas mayores y creo que también para todos los seres humanos en general. Y me atrevo a decir seres humanos porque la magnitud y el alcance de la pandemia realmente fue a nivel de toda la especie humana. A todos de alguna manera nos tocó. Claro, y bueno, sí. Creo que es innegable que la pandemia cambió nuestra forma de vivir, de interactuar, de trabajar y obviamente de socializar. Y esto fue todo a un ritmo vertiginoso, porque parece que hace tanto tiempo, pero hacen apenas 14 meses que aquí en Uruguay comenzamos a transitar por esa situación. Y bueno, ahora nuevamente comenzamos a sentir que se avecina un cambio, que debemos construir nuevas rutinas y que nuestras vidas no van a ser las mismas de antes. Claro. Y que va a ser seguro que debamos reorganizarnos y pasar esta pandemia sin duda nos ha cambiado, nos ha enseñado, nos ha hecho sufrir en diferentes niveles, a todos. Y de alguna manera, Gabriela, esto que estás diciendo, ¿cómo han de alguna forma impactado en las personas mayores el tema de modificar los hábitos y las rutinas? Sobre todo creo que también hay que tener en cuenta esas personas que tenían algún tipo de patología o que vivían solas, o como también tú viniste analizando, están institucionalizadas en residenciales. ¿Cómo ha sido el impacto de esta pandemia? Creo que sobre esas personas que, bueno, las personas mayores por lo general, por su ritmo de vida o por estar institucionalizadas, tienen otros tiempos, tienen otras actividades diferentes a los demás grupos etarios. Tienen menos contacto social, están por lo general con actividades más acotadas, ya sea por las patologías que tienen o para preservar su salud de alguna manera. Y creo que realmente lo que es la salud mental de las personas mayores ha sido muy impactada. Y recuerdo que tú el otro día traías un comentario que te había hecho una señora, sí, que ella se preguntaba, ¿cómo mis nietos van a aprender, que son pequeños, van a aprender lo que es el amor? ¿Cómo van a tener esa experiencia cercana con su abuela de poder desarrollar la afectividad? Y esto es alguno de los desafíos que nos trae la pandemia. Y qué interesante que esta señora tuviese la visión de poder intuir lo importante que es la afectividad en el desarrollo cognitivo de los niños y en el propio desarrollo cognitivo y la conservación de capacidades de las personas mayores, porque ella lograba ver lo importante que era estar en contacto con su nieto, colaborar con su experiencia, con su afectividad, con su contención en el desarrollo del niño. Y creo que para comprender un poquito esto y todo esto que en este momento muchas veces nos preguntamos, ¿por qué vuelven los niños a la escuela? ¿Por qué hay tanta premura en que los chicos vuelvan y empiecen los que están en el campo y comiencen lo más pronto posible los más pequeños? A ver. Tiene un porqué. Y esto tiene que ver justamente con lo que es el desarrollo cognitivo, y no solamente del niño, sino de todas las personas. Pero específicamente estos dos grupos son muy vulnerables. Los niños que están transitando su desarrollo cognitivo y las personas mayores. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo se da a lo largo de la vida, comenzando en los pequeños con la etapa sensorio-motriz. Vamos a partir de las conceptualizaciones de Jean Piaget,
Piaget, Sí. y de su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. ¿Por qué? Porque esto se da, como bien les decía, a lo largo de todo el desarrollo de la persona, es el desarrollo cognitivo. Es una construcción continua del ser humano y está marcada por varias etapas con diferentes necesidades y acciones que deben desarrollarse en ese tiempo. Y Piaget dividió esto en etapas, en periodos de tiempo, y define cada momento y el tipo de actividad intelectual que un niño va a desarrollar según la fase cognitiva en la que se encuentre. También estas conceptualizaciones de Piaget las usamos en la gerontología para valorar la capacidad cognitiva del adulto mayor. Es lo que llamamos el test de Piaget y Nelder. ¿Por qué? Por algo que vimos cuando hablamos de demencias y de Alzheimer específicamente, de la retrogénesis, que las personas mayores van perdiendo sus capacidades, sus memorias, en el orden inverso en el que lo adquirieron. Pero ahora volvamos a la pregunta. Esto es interesante lo que decís, o sea que van a recordar las cosas más de su niñez, de su infancia, de su juventud, con esto que estás diciendo. Exactamente, así es, Andrea. Por eso a veces vemos que hay personas mayores, muy mayores, de 90, 95, 98, 100 años, que recuerdan cosas de cuando eran pequeños, de cuando eran niños, de cuando iban a la escuela, de sus papás, de sus hermanos. También lo vemos en personas más jóvenes que dicen, tengo excelente memoria, me acuerdo de muchísimas cosas, pero tal vez no se acuerdan qué desayunaron en la mañana, qué hicieron el día anterior. ¿Por qué? Porque en este tipo de patologías, como algunas demencias, la pérdida de memoria es en retrogénesis. Perdemos la memoria a corto plazo y así vamos para atrás. Vamos a perder lo que pasó la semana anterior y vamos a ir en ese deterioro. Pero para entender esto, vamos a entender cómo adquirimos esos conocimientos y vamos a partir de los aportes de Jean Piaget. Y él para el desarrollo cognitivo lo desarrolló en 4 etapas. La sensorio-motriz, que son la de los niños de 0 a 2 años, que aprenden mediante los sentidos. Por eso es que vemos que los niños se llevan a la boca, a la nariz, todo para poder ir conociendo el mundo a través de los sentidos. Y esta etapa está fuertemente definida por la interacción física con el entorno. Y es en este momento que se articula a través del juego y la experiencia lo que va a ir asociando, esas experiencias que van quedando en el niño. Y esto era lo que preguntaba el otro día esta señora que tú mencionabas, sí. La parte afectiva. En esta etapa se empiezan a construir los vínculos afectivos con los más cercanos, con los padres, los abuelos, los hermanos. Es donde se comienza a formar la afectividad del niño. Claro. Por eso, y él es egocéntrico, él es el centro de todo eso. Pero ahora lo que hablábamos al comienzo, ¿por qué se hace vital que los chicos vuelvan a la escuela? Porque están en la etapa preoperacional aquellos niños de 2 a 7 años. Y es en esta etapa en que empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, a desarrollar sus habilidades sociales, a estar con otros, a ser empáticos, a ser asertivos, a defender su posición de una manera asertiva, sin agresividad, sin egocentrismo, entendiendo que hay un otro. Uh-huh. En esta etapa los niños aún no pueden realizar operaciones mentales muy complejas. Esto se hace en próximas etapas. ¿Y por qué es importante? Porque estas etapas son consecutivas, pero no acumulativas. Hasta que los niños no transitan estas etapas, no pueden pasar a la otra. Y por eso es tan importante que los chicos puedan volver a la escuela para que puedan continuar con su desarrollo. Esto no pasa de la misma manera en la última etapa, que es la formal, que vamos a llegar a hablar de ella. Pero quiero dejar énfasis en esto. Esta etapa es muy importante en el desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas de los niños. Porque si el niño de 2 a 7 años no logra completar ese desarrollo, no va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años.
De alguna manera, con lo que estás diciendo, esta pandemia ha venido de alguna forma a coartar o a cortar un poco o a modificar estas etapas, porque creo que tanto los niños, los adultos mayores, todos, como bien decías, en general, hemos visto todos nuestros hábitos muy modificados. Exactamente, la pandemia ha tenido una incidencia que aún no somos capaces de visualizar porque estamos en plena tormenta y recién empezamos a ver el sol que va a empezar a salir, pero debemos de ser conscientes de estas cuestiones porque hay que trabajar. Este año de desarrollo cognitivo que muchos niños han perdido, va a costar recuperarlo. Y estoy hablando de niños con un desarrollo cognitivo estándar. Claro. Ni que hablar de aquellos niños que tienen algún déficit cognitivo, que puede ser un autismo, algo del espectro de autista, que puede ser un Asperger, que puede ser algún niño con Down, con alguna otra patología. Todo esto va a enlentecer muchísimo el desarrollo y muchas veces, como te decía, según Piaget, esto no es recuperable. Va a llevar mucho tiempo, porque es en determinado momento que se da esto. Entonces, esto va a provocar mayor retraso, por decirlo entre comillas de alguna manera, mayor enlentecimiento. O sea que mucha paciencia por parte de padres, abuelos y educadores con los niños. Muchísima paciencia y sobre todo los abuelos con esa experiencia, con ese sostén. Todas las personas mayores tienen un rol muy importante en la vida de los niños, como contención emocional y transmitir todo lo histórico, toda esa experiencia, que muchas veces decimos, sos viejo, eso lo decís porque sos viejo, y luego nos damos cuenta lo invalorable que es esa experiencia. Bueno, a propósito de esto que estás diciendo, te cuento otra anécdota más de otro abuelo, que en el Día de la Madre fueron a saludar a su abuela por atrás de la reja, ¿no? Con las condiciones estas, fueron sus nietos y sus hijos a saludarlo, y bueno, de pronto el abuelo abrió la reja, y uno de los chiquitos con 5 años abrazó a su abuelo, se abrazó a las piernas y se quería quedar a jugar con el abuelo. O sea, es difícil de entender esta situación. Pongo este ejemplo cercano porque creo que uno viendo estos casos ven que los niños también es difícil decir no abraces al abuelo, no lo toques, no lo veas, porque se crea ese nexo afectivo tan importante del que vos estabas hablando, ¿no? Así es, y el niño necesita ese contacto físico, porque es en esa etapa es que a través de lo sensorio motriz es que él va conociendo, se puede comunicar, porque recién en el preoperatorio, a los 2 o 7 años, comienza a desarrollar lenguaje oral y escrito, y recién entre los 7 y los 11 años, las operaciones concretas, es decir, comenzar a decir con palabras todo aquello que ya no lo va a decir con un abrazo o con un beso. Por eso la importancia de lograr este desarrollo cognitivo de forma adecuada en estos seres humanos que van a ser las personas mayores dentro de 80 años y que esto que vivimos hoy los va a afectar de alguna manera. Claro. Y la última etapa que quiero dejar sin comentarles, sin dejarlo pendiente, es la de las operaciones formales, que esta etapa va de los 12 años hasta la edad adulta mayor. Es decir, la persona sigue desarrollando. Y es una etapa muy interesante porque es la que tiene la capacidad de utilizar la lógica, lo que nos permite llegar a conclusiones abstractas, imaginar situaciones hipotéticas, usar lo que es la ética, el pensamiento mágico en cuanto a la imaginación, la capacidad de poder describir o visualizar una situación que no se da. Y esto se da hasta que somos mayores. Y estas 4 etapas que transitamos hoy, de la mano de Piaget, son las que también transita el adulto mayor y cuando desarrolla una patología en orden inverso. Entonces, como desafíos de esta pospandemia tenemos esto, el desarrollo cognitivo, tanto de los niños como de las personas mayores, y el impacto que tiene, y lo importante que es que todas las familias y todos los actores sociales, educadores, maestros, amigos, políticos, estén conscientes de la importancia de esto. Por eso es importante que los niños recuperen su rutina, que las personas mayores también puedan recuperar alguna de sus rutinas para poder seguir
enlenteciendo los procesos de deterioro, evitando esta retrogénesis y los niños que puedan seguir avanzando. Por el día de hoy quería comentarles esto, y en la próxima me gustaría charlar contigo, Andrea, y con los oyentes, las oportunidades que nos deja la pospandemia. Porque ante todas estas cosas negativas nos podemos pensar, ¿qué nos puede dejar esto de positivo? Sí. Pues sí, creo que eso es el arte de las operaciones formales de Piaget. Empezar a ser lógicos, deducir, pensar desde lo abstracto. ¿Qué me puede haber dejado de positivo? ¿Qué me puede haber enseñado esta experiencia? A mí y a las demás personas que me rodean, para construir una realidad más eficiente, más feliz, y que nos incluya a todos de alguna manera. Bueno, veremos entonces en la próxima cómo ser proactivos en este cambio para incidir positivamente con todo esto que está ocurriendo. Va a ser sumamente interesante, como todos los miércoles, Gabriela, que es un placer escucharte, te agradecemos y nos reencontramos contigo el próximo miércoles entonces. El gusto es mío, es un placer compartir estas cosas que me apasionan tanto y que creo que son tan importantes a nuestra sociedad, ser conscientes o pensarlas. Y muchas gracias por el espacio, Andrea. No, gracias a ti, nos reencontramos contigo el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Vivencias,